¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de las conspiraciones del mercenario regresor. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Continuando con la historia, observamos cómo la prometida del prota se encontraba escapando a máxima velocidad de la habitación mientras sujetaba a su mascota entre sus brazos. Furiosa, se encontraba pensando que el prota cómo se atrevía a hacerle semejante humillación. Y además, ¿quién fue el idiota que filtró la información acerca del gremio de comerciantes a ese loco de Ghislaine? Ya que no había forma de que supiera tanto con tantos detalles al respecto si no fuera por eso. Y ahora la información acerca del prota de que éste había acabado con unos orcos, de que había protegido a su hermana de desvividores e incluso de que había derrotado al heredero de Loges. A juzgar por el pasado del prota, ella había pensado que todo eso había sido simple suerte o información exagerada, pero ¿realmente podría haber sido cierto? Con eso en mente, la chica se encontraba maldiciendo, y luego de llegar a una esquina preparándose para cruzar, se encontraba preguntando qué demonios estaban haciendo los guardias que había puesto por delante. Pero en ese momento, una presencia sombría se encontraba justo delante del pasillo frente a ella, y en ese momento la persona encapuchada se encontraba observándola fijamente. Y esta era nada más y nada menos que Vivian, la sirviente personal del prota, la cual le mencionaba a la señorita que había pasado bastante tiempo. La prometida del prota le mencionaba si acaso ella no es la sirvienta de Perdium, preguntándole por qué se encontraba, pero inmediatamente la sirvienta del prota le mencionaba que tenía que hacer silencio, encontrándose justo detrás de ella y apuntándola con una daga. La chica se encontraba completamente sorprendida de lo que estaba pasando. Y justo en ese preciso instante, la criada del prota terminó retirándole la araña de la boca, mencionándole que si acaso todavía tenía esa desagradable araña en los labios. Hubo un chico que me dejó en los comentarios que la araña podría ser un piercing, y en este capítulo se nos revela que la araña es 100% real. La chica literalmente cría arañas para utilizarlas como accesorios. La criada le mencionaba que creía que fue durante la ceremonia de compromiso. Recordaba haber escuchado a escondidas una conversación entre el conde Rifle y su señor Perdium. Los hermanos de la señorita de la prometida del prota la molestaban porque siempre tenía arañas espeluznantes a su alrededor, así que ella terminó criando las arañas por sí misma para vengarse. Y no estaba segura de si era para superar su trauma o una muestra de autoafirmación. Aún así, la criada se disculpaba con la señorita, pero tenía que decírselo de frente, y era el hecho de que las arañas no le quedaban para nada bien, tirando a la pequeña araña en el suelo y aplastándola de inmediato, acabando con la vida de la misma, y preguntándole si acaso podía pedirle su cooperación. De regreso a la habitación en la cual se encontraba el prota, observamos cómo el caballero se encontraba emanando una gran cantidad de maná preparándose para atacar al prota. El prota comenzó a pensar que el aire a su alrededor ahora era más pesado, y mientras observaba fijamente al caballero se encontraba halagando la cantidad tan aplastante de maná que éste poseía. El caballero, preparándose para atacar al prota, le mencionaba que si acaso era un oponente entretenido. Y eso sonaba como algo que vendría de un humilde mercenario, preguntándole si acaso se hacía llamar noble al igual que su señorita. Muy tranquilo, el prota le mencionaba que por supuesto que es un noble, y además, eso no es algo que deba de venir de un simple caballero escolta como él, o acaso estaba equivocado. Luego de eso, los dos se quedaron en silencio por unos segundos, pero inmediatamente el caballero decidió realizar el primer movimiento lanzándose a gran velocidad hacia el prota mientras gritaba su nombre. Furioso, el caballero mientras realizaba múltiples estocadas le mencionaba al prota que no tenía que deshonrar a la nobleza. Colocándose serio, el prota comenzaba a repeler y a esquivar la mayoría de las estocadas que realizaba el caballero, aunque por supuesto hubieron algunas que se le complicaron un poco. El prota comenzaba a pensar mientras peleaba que ese tipo estaba avanzando tan ferozmente. Pero inmediatamente el prota le mencionaba a su oponente que ya era suficiente, comenzando a desviar la espada del mismo para prepararse y realizar un golpe descendente. A pesar de la destreza y agilidad del prota, el caballero tampoco se quedaba atrás, y rápidamente terminaba realizando una estocada para desviar el ataque del prota, causando que el chico perdiera su centro de gravedad temporalmente. En ese momento, el prota se dio cuenta de lo que estaba pasando. El caballero lo había hecho intencionalmente, y mientras llamaba al prota por su nombre le mencionaba que ese de allí había sido su ataque final, preparándose para realizar una estocada y acabar con el prota. Inmediatamente se nos muestra el ataque que había realizado el caballero, el cual había alcanzado directamente al prota, pero antes de que éste pudiera reaccionar adecuadamente, el caballero se encontraba confundido por lo que estaba observando. Observando al prota se mencionaba que se había preparado para la herida y había utilizado su hombro para apartar la hoja. El prota, a pesar de la herida que acababa de sufrir, terminó realizando un contraataque. En ese momento, a pesar de que el caballero lo había bloqueado, le mencionaba al prota que efectivamente al parecer no debía de bajar la guardia hasta el final. Pero aún así se preparaba para desarmar al prota, aunque el prota terminó dándose cuenta de esto no fue suficiente, ya que el caballero aprovechó la finta para terminar pateándolo por las costillas. Le mencionaba al chico que esa es la diferencia entre él y un hombre que ha blandido su espada por entrenamiento. Mientras se nos muestra cómo el prota comenzaba a volar por los aires, pero este último lo terminó aprovechando para reposicionarse.
El prota, ya un poco más distanciado de su oponente, comenzaba a sonreír ligeramente mientras se mencionaba que, como se esperaba, eso le parecía realmente entretenido. El prota, analizando a su oponente, se mencionaba que poseía una velocidad abrumadora, alcance y ataques consecutivos, y controlaba perfectamente el flujo de la pelea. Y en cualquier intento de contraataque cuerpo a cuerpo a través del agarre es anulado instantáneamente. Y en un choque vinculante hacía que pareciera que sus espadas estuviesen entrelazadas, haciéndole creer que podría separarse. El prota continuó pensando que con su mano actual no podía contrarrestar su fuerza. Y mientras el caballero se lanzaba de frente para atacar al prota, el chico seguía mencionándose que con eso se refería únicamente al maná que tenía en ese momento. Preparándose para atacar, el prota seguía mencionándose que era una pena que tuviese que acabarlo allí. Y mientras el prota se encontraba preparándose en una posición de ataque, seguía mencionándose que había una cosa que había pasado por alto, y eso es su técnica única de cultivo de maná, mostrándonos cómo en ese preciso instante el prota terminó abriendo su tercer núcleo, desatándolo mientras comenzaba a desplazarse a una gran velocidad hacia donde se encontraba el caballero escolta. A una gran velocidad, el prota terminó entrelazando su espada con la del caballero y moviéndola velozmente, el prota terminó causando que el caballero perdiera su florete inmediatamente, dejando a este último completamente desarmado. El caballero no podía creer lo que estaba sucediendo, pues el joven señor Ghislaine lo había desarmado en un instante. ¿Cómo podía manejar un maná tan explosivo durante el combate? Eso era completamente increíble. Se nos muestra cómo el prota estaba a punto de realizar el ataque final hacia el caballero, pero en ese preciso instante alguien le gritaba al prota que tenía que detenerse, mostrándonos cómo la espada del prota literalmente había perforado superficialmente la frente del caballero. El caballero directamente había sido derrotado por el prota, y esto había sido observado por la prometida del prota y la criada que acababan de llegar a la habitación en ese momento. La chica, con lágrimas en los ojos, le mencionaba al prota que tenía que tomarlo, 10.000 monedas de oro, tenía que tomarlas y desaparecer de su vista de inmediato. Mientras la observaba, el prota le mencionaba que le parecía una molestia, pero hubiera sido mejor que le hubiese dado eso cuando se lo pidió amablemente, retirando así la espada del caballero, dejando este todavía en shock por lo que estaba sucediendo. El caballero terminó desplomándose en el suelo y mientras el prota se acercaba a su prometida, la criada le preguntaba al prota si acaso no era demasiado llamar a eso una pelea por amor. El prota terminó acercándose a su prometida y llamándola por su nombre le mencionaba que tenía noticias desafortunadas para ella. Le mencionaba a Amelia que la cuota acababa de subir a 20.000 monedas de oro. Un rato después se nos muestra todo el desastre y la destrucción que había causado la pequeña disputa que tuvieron entre el prota y su prometida. E inmediatamente observamos cómo Amelia dejó caer un florero en el suelo de lo furiosa que se encontraba. Esta se encontraba en su habitación privada junto a su caballero escolta. Él mismo comenzó a disculparse con su señorita mientras le mencionaba que el oponente era mucho más fuerte de lo que decían los rumores, y su error fue no haberlo examinado de antemano. Y además, en un instante el prota había liberado un maná que superaba incluso a un caballero de alto rango. Amelia le mencionaba a su caballero que había cambiado bastante Ghislaine Perdue, mientras que su caballero le preguntaba si acaso le gustaría reportar eso a la familia del duque Delfine. Pero ante tal comentario, la señorita terminó bofeteando el rostro de su caballero. Tomándolo por la camisa, lo acercaba a ella y le mencionaba que tenía que cuidar su boca. Le preguntaba si acaso tenía alguna idea del aterrador que es el duque Delfine. Y si los eventos de ese día salen a la luz, entonces serían sus cabezas las que terminarían rodando por el suelo. La razón por la cual terminó aliándose con el duque Delfine sin que su padre lo supiera fue porque hizo un pacto en secreto a cambio de ayudarlo a acabar con Perdue. Él había prometido ayudarla a apoyarla en su rebelión que planeaba comenzar dentro de poco. Y en lo que todo eso salga a la luz, sin lugar a dudas sus hermanos terminarán causando que ésta pierda la vida. Si se descubren los secretos detrás del gremio, podrían descubrir también ese pacto. Por lo que lo más importante ahora es encontrar una manera de acabar con Ghislaine cueste lo que cueste. El caballero terminó comprendiendo las órdenes de su señorita. La misma comenzó a preguntarle que cuál era la condición del prota actualmente. El caballero comenzaba a mencionarle que el prota posee múltiples cortes en todas partes y una gran herida en su hombro. Y también, ya que acababa de utilizar una enorme cantidad de maná, no se espera que su condición mejore por un tiempo. Pero el verdadero problema que tenían entre manos es que no pueden utilizar a los caballeros del territorio si no querían dejar rastros. La chica le mencionaba a su caballero que lo sabía, y además le añadía que por eso mismo tendrían que utilizar a los que habían criado para momentos como esos. El caballero le preguntaba a su señorita si acaso se refería a los felinos salvajes. El caballero le mencionaba a su señorita que ellos eran huérfanos de guerra, aquellos sin linajes, aquellos sin estatus, especialistas de nacimiento entre ellos. Esa es la red de los felinos salvajes. Y mientras la señorita le mostraba un lugar en el mapa, le mencionaba a su caballero que tenía que enviarlos a ese punto. Y tenía que reunir alrededor de una docena que sean hábiles con el maná. El caballero al observar eso se encontraba algo sorprendido.
Se nos comienza a mencionar que ese valle es el único camino directo que llevaría a Perdium desde el territorio de Redford, y rara vez es visitado, y el estrecho terreno lo hace perfecto para encargarse de las cosas silenciosamente. El caballero le mencionaba a su señorita que se aseguraría de que estén completamente preparados para cuando Ghislaine pase por ese camino. Inmediatamente la señorita comenzó a pensar en el prota y tendría que pagar el precio por la humillación que le ha causado ese día. Vemos entonces que el carruaje en el cual se encuentra el prota se encontraba saliendo del territorio de Redfall a una gran velocidad, mientras que el prota se encontraba aplicándose a sí mismo primeros auxilios. Comenzaba a pensar en Amelia, pero el caballero del prota le mencionaba a este que si acaso en serio se encontraba bien. El prota le mencionaba al anciano que no se preocupara, ya que para él eso no era nada. Comenzó a pensar que la herida que posee en su hombro no es tan profunda, pero algo imprudente, y eso no es del todo malo. Además, los 20.000 de oro que había recibido de Amelia son más que suficiente como capital inicial para reconstruir su territorio. Y eso para él habría sido como ahorrar años de tiempo. Habría sido bueno acabar con Amelia también, pero eso podría haber llevado a un conflicto territorial mucho más grande, y no podía dejar que sus emociones impulsivas pongan a su territorio en peligro. Además, Perdium ya estaba sufriendo al defenderse de los bárbaros, así que retirarse ahora era el mejor movimiento que podrían realizar. Y solo el hecho de que conozca los secretos del gremio Artyom haría que sea mucho más difícil para ellos actuar. Y con eso en mente el prota se aprovecharía de Amelia completamente de ella esa vez. La criada del prota se encontraba observándolo fijamente, e inmediatamente le preguntaba si acaso las cosas habían salido como el prota lo había esperado. Comenzó a mencionarle que le había dicho que subyugara a los guardias si escuchaba pelea adentro, y había tomado a Amelia como rehén después de que saliera. El prota, desviando la mirada, mencionaba que ese era el plan después de todo, pero pensó que le había instruido al anciano Fergus que se encargará de eso. Inmediatamente el prota comenzó a sentir una sensación extraña en todo su cuerpo. Rápidamente el caballero se alarmaba por lo que estaba sucediéndole al prota. El prota, luego de toser, observaba su mano que se encontraba cubierta de líquido rojo mientras se preguntaba si acaso esa es la consecuencia por abrir el tercer núcleo. No era tan serio como la última vez, pero si eso continuaba sucediéndole cada vez que utilizaba su poder, entonces terminaría convirtiéndose en un problema. Necesitaba asegurar una manera de incrementar su maná rápidamente, y en ese instante la criada del prota terminó tomándolo de la mano. En ese momento el prota le preguntaba a Belinda qué era lo que iba a hacer. La chica, sacando una aguja, le mencionaba al prota que su flujo de maná era un completo desastre. Y a una gran velocidad terminó realizándole múltiples pinchadas al prota en la mano, dejando al chico sorprendido, el cual se mencionaba que eso era, pero rápidamente algo comenzaba a emerger de su estómago. Inmediatamente el prota terminó exhalando una enorme cantidad de humo de todo su cuerpo. Y mientras observaba su mano, el chico se mencionaba que su camino de maná estancado ahora se había aclarado un poco. Y esa clase de tratamiento solamente es posible con una profunda comprensión del maná, por lo que el prota ahora se encontraba dudando de quién era Belinda realmente. Y ya que había escuchado que su madre la había traído, nunca se hubiese esperado que fuese una sirvienta ordinaria, pero ¿quién era ella realmente? ¿Cuál era su verdadera identidad? Y no sabía por qué alguien con ese nivel de habilidades estaría trabajando como una sirvienta en jefa en un área rural como esa, pero mientras más personas fuertes tengan su territorio, mucho mejor. Ya que las personas que se ha topado hasta ahora solamente son el comienzo de todo lo que está por venir. Mientras el carruaje seguía a máxima velocidad, Belinda llamaba la atención del prota y le mencionaba que confiaba en él, así que sea lo que sea que haga lo ayudaría sin dudarlo. Así que le tenía que explicar por qué le había quitado una gran cantidad de dinero a la señorita Amelia. El prota guardó silencio por unos segundos para luego comenzar a mencionarle que había algo en lo que necesitaba gastar dinero, y Amelia era la única cercana y con tanta riqueza, cosa que dejó tanto al caballero como a la criada sorprendidos. La criada le preguntaba al prota si causó todo ese desastre e incluso recibió un bloqueo y la razón simplemente había sido esa. Añadía que si llegaba a oídos del conde de Redford entonces estaría en un enorme problema. Pero el prota le mencionaba a su criada que no tenía que preocuparse, ya que Amelia nunca diría nada de eso a su padre. Le preguntaba a su criada si acaso no le había dicho que confiaba en él después de todo, a lo que la chica molesta le mencionaba al prota que bueno, eso era lo que había dicho. Entonces, al menos tenía que decirle a la persona que estaba arriesgándolo todo junto a él para qué utilizaría ese dinero. El prota se quedó en silencio por unos segundos para luego mencionarle a su criada que se trataba del bosque de las bestias. Se iba a encargar de desarrollar el bosque de las bestias. Inmediatamente el caballero le gritaba al prota que no podían hacer algo como eso. Se ha intentado desarrollar el bosque de las bestias desde la era de su bisabuelo, pero inmediatamente el prota lo interrumpe. Dejando ese tema a un lado, el prota le preguntaba a Fergus qué había pasado con la solicitud que le hizo antes de entrar al castillo. A lo que el hombre, algo impresionado, terminaba llamando al prota por su nombre, pero rápidamente terminó mordiéndose el labio. Dejando el tema del bosque a un lado, le mencionaba al prota que sí, la persona que le pidió encontrar estaba en la ubicación que mencionó. Pero le preguntaba si acaso en serio esa era su condición.
El prota mencionaba que siempre y cuando se encontrara vivo eso era lo único que importaba, por lo cual iba a ir para allá ahora mismo. La criada le mencionaba al prota que si acaso no regresarían de inmediato al territorio, pues con la condición actual en la que éste se encontraba, acaso que iba a ser vagando por allí en ese estado. El prota le preguntaba a Belinda si acaso consideraba que Amelia los dejaría ir después de lo que había pasado. Comenzó a pensar que conociendo su personalidad era obvio que intentaría acabar con el prota para silenciarlo completamente. Belinda comenzó a mencionarle al prota que ella es bastante buena para pelear y el anciano Fergus también es un caballero. Si las cosas salían mal entonces podría simplemente, pero en ese momento el prota le interrumpe. Le mencionaba que aunque le parezca reconfortante, ese no es el rol de ella, mencionándole que si acaso no sabía que el campo es diferente. Y ahora mismo necesitaban a un capitán de carga. Y es exactamente a esa persona a la que van a ver, mostrándonos cómo habían llegado a una pequeña cabaña destartalada que al parecer se encuentra en el medio del bosque. Inmediatamente tocaron la puerta y mientras esperaban a que alguien saliera, Belinda comenzaba a mencionar que la residencia está completamente en ruinas. Fergus comenzaba a mencionar que ese es el lugar correcto después de todo. Justo en ese momento alguien se acercaba para abrir la puerta. Vemos entonces a un hombre que se encontraba completamente cubierto de cabello saliendo para ver de quién se trataba y le preguntaba a los que habían llegado quiénes eran. En ese momento todos se encontraban sorprendidos ante el hombre que se encontraba justo enfrente de ellos. Belinda terminó acercándose al prota y le susurraba a este que si en serio esa era la persona que había pedido encontrar, ¿era un capitán de carga? Ese hombre se veía bastante enfermo y no era alguien que pudiese cargar a la batalla. El prota le mencionaba a su sirvienta que no, esa era la persona correcta. Inmediatamente el hombre fijó su mirada en el prota para preguntarle si acaso es un joven aristócrata aburrido y le mencionaba que no tenía que hacerle perder su tiempo y tenía que perderse. Belinda le mencionaba al hombre que tenía que esperar. Y en ese momento el prota le mencionaba que él es el capitán del grupo de mercenarios Ratatosh, mencionándole el nombre de William al anciano, cosa que terminó llamando la atención del mismo, el cual lentamente comenzaba a voltear hacia donde estaba el prota. Extendiéndole la mano, el prota le mencionaba al anciano que realmente lo había extrañado. Y bueno chicos, hasta acá este capítulo. Como todos saben, estamos al día con este manga. Estos son los últimos 2 capítulos que han sacado. Nos hemos quedado en el capítulo número 13, así que tocará esperar 2 semanas para continuar con la actualización de este manga. Y ya saben, si les ha gustado dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra gato. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado ayudando durante muchísimo tiempo, se los agradezco de todo corazón. Y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.